Me refiero al juicio ciudadano identificado con la clave JDC 51-2026, promovido por 2 regidoras del Ayuntamiento Municipal, quienes reclamaron obstrucción al ejercicio de sus cargos y violencia política contra las mujeres en razón de género, atribuida al presidente municipal y al secretario. Antes de exponer la propuesta, considero necesario detenerme en una cuestión técnica que este asunto vuelve a poner en el centro del análisis jurisdiccional, que se requiere para tener por acreditada violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta ponencia ha sostenido una línea interpretativa consistente. La violencia política de género no se acredita de forma automática por el hecho de que quien promueva sea mujer, ni por el solo señalamiento de irregularidades en el ejercicio del cargo. Su acreditación exige identificar un nexo objetivo entre la conducta denunciada y la condición de género de quien la resiente. Ese estándar no es restrictivo, es necesario para aplicar la perspectiva de género con rigor, sin desplazar las garantías de legalidad, debido proceso y equidad procesal. En los asuntos en los que esta ponencia ha tenido por acreditar la violencia política en razón de género, los hechos no se valoraron de forma neutra ni aislada. Se analizó el contexto, la relación de poder, la reiteración de conductas y la forma en que los actos denunciados redujeron o anularon la participación política de una mujer. La falta de convocatoria a una sesión de cabildo no solo implica una omisión formal, también puede restringir el derecho de una regidora a deliberar, votar, formular propuestas y representar a la ciudadanía que la eligió. Cuando esa exclusión responde a su condición de mujer, la afectación requiere una dimensión política y de género. Este tipo de casos, la acreditación de la violencia política en razón de género, no descansa únicamente en una expresión directa o en un acto formalmente irregular. La conclusión deriva de una lectura integral del expediente, donde la exclusión, la invisibilización, la negación de información, el desplazamiento del espacio de decisión o el uso instrumental de la participación de una mujer permiten advertir una afectación específica por razones de género. Por eso, cuando los elementos de prueba y el contexto del caso permiten advertir que una mujer fue colocada en una situación de desventaja dentro del órgano municipal, que su participación fue reducida a una apariencia formal o que se le impidió ejercer de manera real las funciones del cargo, esta ponencia ha sostenido la existencia de la violencia política en razón de género. Esa misma técnica también exige reconocer los casos en los que la violencia política en razón de género no se acredita. En otros asuntos, esta ponencia ha analizado omisiones, conflictos internos, falta de información o conductas de exclusión, pero ha declarado inexistente la violencia política en razón de género cuando las pruebas y el contexto no permiten establecer que esas conductas se dirigieron contra las promoventes por su condición de mujeres, ni que generaron un impacto diferenciado por razones de género. La diferencia es relevante. Cuando existe una irregularidad funcional, el tribunal debe repararla, pero cuando esa irregularidad no revela un componente de género, no puede calificarse como violencia política en razón de género, sin afectar el equilibrio procesal que debe regir el juzgamiento. Esa lógica guía la propuesta de este juicio. Del análisis del expediente se advierte que la autoridad responsable no acreditó que el cabildo sesionara ordinariamente con la periodicidad que exige la ley orgánica municipal. Entre el 1 de enero de 2025 y el 15 de abril de 2026 debieron celebrarse al menos 64 sesiones ordinarias. Solo se acreditaron 48 sesiones en total, de las cuales 31 fueron ordinarias. Esa omisión limitó la participación de los actores en la deliberación y toma de decisiones del ayuntamiento. Por ello, el proyecto propone declarar parcialmente fundado el agravio relativo a la obstrucción del ejercicio del cargo. Pero la afectación al cargo no basta para acreditar la violencia política en razón de género. El análisis debe avanzar a un segundo nivel, determinar si esa afectación tuvo una conexión objetiva con el género. En este caso, las constancias no permiten sostener esa conclusión. La falta de sesiones ordinarias afectó el funcionamiento del cabildo como órgano colegiado. No se acredita que la omisión se dirigiera específicamente contra las actoras por ser mujeres, ni que generaran una afectación diferenciada frente al resto de las personas integrantes del ayuntamiento. Tampoco se advierte un patrón aprobado de exclusión funcional orientado a reducir, invisibilizar o subordinar su participación política por razón de género.
En cuanto a las manifestaciones relativas a agresiones, malos tratos e intimidación, estas no cuentan con elementos suficientes de tiempo, modo y lugar que permitan vincularlos en un contexto de género. La perspectiva de género obliga a valorar los hechos con mayor profundidad, pero no permite tenerlos por acreditados sin una base objetiva mínima. Del mismo modo, la reversión de la carga de la prueba opera cuando existen indicios suficientes para exigir a la autoridad que desvirtúe los hechos, pero no acreditar por sí sola el elemento de género. Por ello, el proyecto distingue dos niveles de análisis. Primero, reconoce que existió una afectación al ejercicio del cargo porque no se acreditó la celebración de sesiones ordinarias de cabildo con la periodicidad legal. Segundo, concluye que no se acredita la violencia política en razón de género porque no existen elementos suficientes para sostener que esa omisión se basó en estereotipos de género, produjo una afectación diferenciada o colocó a las actores en una situación de subordinación política por su condición de mujeres. Con efecto, se ordena al presidente municipal convocar a las actoras a todas las sesiones de cabildo, hacerlo por escrito, precisar el orden del día, la fecha, la hora y el lugar, y acompañar la documentación necesaria para su participación efectiva en la toma de decisiones. Además, se prevén informes trimestrales y se mantienen las medidas de protección hasta que la sentencia cause ejecutoria. Esta conclusión no minimiza la afectación acreditada, la reconoce y propone su reparación. Lo que no puede hacer este tribunal es declarar existente la violencia política en razón de género cuando el expediente no aporta los elementos que esa calificación jurídica exige. Hacerlo rompería el equilibrio entre la tutela reforzada de las mujeres que ejercen los cargos públicos, el debido proceso, el principio de legalidad y la equidad procesal. Las herramientas de juzgamiento con perspectiva de género deben ampliar la capacidad de análisis del tribunal, no sustituir la prueba ni cancelar el derecho de defensa. Por eso, cuando el expediente muestra indicios objetivos de exclusión por razón de género, el análisis debe ser reforzado y la respuesta jurisdiccional debe ser firme. Pero cuando el expediente acredita una irregularidad funcional sin conexión suficiente con el género, corresponde reparar la afectación sin declarar existente la violencia política en razón de género. Por ello, el proyecto propone declarar existente la obstrucción al ejercicio del cargo e inexistente la violencia política en razón de género contra las mujeres.